Este es el entorno de escritorio de Linux CNC. Esta es la ventana de... Este es el inicio, ¿no? El escritorio como tal, donde tenemos estas tres configuraciones que he creado. Estas tres configuraciones de Linux CNC son para ejecutar la máquina en la configuración deseada. Esas configuraciones son y tienen varios archivos que las definen, principalmente el archivo HAL, donde HAL viene de Hardware Abstraction Layer, INI, el archivo INI, que es el archivo de configuración inicial. Abriendo el archivo INI tenemos aquí los parámetros que definen el comportamiento de la máquina, desde las configuraciones para el display o la interfaz gráfica que se va a utilizar. En este caso la interfaz gráfica se llama Axis. Todo este tipo de configuraciones son ajustables. El radio de alimentación de las instrucciones, cuestiones del spindle, la máxima velocidad, la sobreescritura de máxima velocidad, en sí cuestiones de la interfaz gráfica. Después la tarea en sí, el task controller section. Aquí se define pues el nombre que se le da dentro del sistema, del ambiente, ¿no? a esta configuración. En sí varios parámetros. Aquí tenemos la definición de los motores del Enhanced Machine Controller. Aquí se genera el control de movimiento, donde se definen los periodos base y cero. Estos controlan diferentes funciones que se ejecutan al momento de estar operando la máquina, y son importantes para tener en cuenta dadas las características de la máquina y su velocidad de operación. Aquí mete la sección de Hardware Abstraction Layer, donde define el archivo HAL, que va a definir nuestra configuración de conexiones de la máquina. Para el planador de trayectorias se tienen las definiciones de las coordenadas, que pueden ser, como se ve aquí, hasta 6 ejes, los cuales pueden ser rotacionales o lineales. En este caso tengo configurada una máquina de 3 ejes, X, Y, Z, con coordenadas de home 0, 0, 0, unidades lineales de milímetros, unidades angulares de grados, y con diferentes configuraciones que son ajustables dadas las necesidades de la máquina. Aquí se definen las configuraciones de cada eje como un tipo lineal, o dado el caso del tipo rotacional, que puede utilizarse para tornos o para máquinas de otro tipo de CNC. Aquí son pues configuraciones definidas por los ejes, para los ejes. Igual para el primer eje, para el segundo eje, para el tercer eje. Son configuraciones similares que son requeridas para el correcto operamiento y operación, y donde se pueden definir pues por lo que se ocupe, ¿no? En general, esta es el grueso del archivo INI. El archivo HAL es un poco más extenso, y es aquí donde se define el flujo de datos, de información referentes a la operación, ahora sí, de la máquina. Linux CNC maneja módulos en tiempo real, los cuales deben ser cargados al inicializarse el software Linux CNC. Estos módulos de tiempo real brindan funciones que se ejecutan y son necesarias para operar desde, como en este caso, encoders, salidas de puerto paralelo, controladores PID, controladores generadores de
pulsos PWM, diferenciadores y contadores constantes. Estos componentes tienen funciones las cuales se ejecutan dentro de los hilos que se definieron en el archivo ini. Estos hilos tienen periodos definidos en el archivo ini, como se ven aquí. Estos alteran el comportamiento de esta señal, de estas funciones. Entonces, estas funciones se añaden a los hilos para que se estén ejecutando continuamente, dados los periodos especificados. Aquí tenemos en el hilo base, que es más rápido, la lectura y la escritura de los pines del puerto paralelo, la actualización de los contadores del encoder y la generación de pulsos de los PWM. En un hilo un poco más lento, que se llama el hilo de servo, tenemos que se captura la posición de los encoders, se generan los comandos de posición y de movimiento, se hacen los cálculos de los controladores PID y se actualiza el valor del ciclo de trabajo de los pulsos, de los trenes de pulso PWM. Este bloque podría llamarse como la carga de los módulos y la asignación de sus hilos. A partir de aquí son las configuraciones que se generan para conectar en sí las funciones a las salidas y a las entradas del sistema. Tenemos aquí un bloque que controla el spindle, la salida del valor del spindle a los comandos del control del Linux CNC. Aquí a continuación tenemos que se configura la escala de los encoders para mantener la relación constante de posición desde la configuración que tenemos en nuestro archivo ini, que viene siendo este parámetro input scale. Aquí se le meten los valores de las fases de los encoders a partir de los puertos paralelo. Esta es una configuración inicial, pero este es funcional. La configuración para recibir los pulsos de las fases de los encoders. Y a partir del módulo encoder sale un parámetro o un pin, como se llaman en HAL, que genera la posición a partir de los pulsos del encoder. Esta posición se utiliza para darle feedback al control PID, y a su vez se le da un feedback a la configuración del eje para que ésta sea utilizada por todo el sistema para controlar el sistema y reducir el error. La salida del comando PID, del controlador PID, es el comando de velocidad, que a su vez se le mete a los generadores de pulsos como el valor de la velocidad. En sí es el valor que ordena el motor realizar esa velocidad. Ahora ese valor PWM se utiliza en el puerto paralelo, en esta configuración, para realizar el tren de pulsos, salida del tren de pulsos. Aparte del tren de pulsos se genera un bit de dirección, ya sea 1 para reversa o 0 para adelante. Igual, es aquí en estos tres bloques que se hace la salida a los pines del puerto paralelo. Esta es una configuración que necesita muchas salidas, por lo tanto se tiene planeado utilizar un microcontrolador y una codificación un poco rápida, dada lo necesario de la velocidad que se ocupe, para así obtener un poco más para obtener más salidas y entradas
a partir del puerto paralelo. Esto expandiría la funcionalidad de Linux en sí, pudiendo controlar hasta los 6, bueno, prácticamente 5 grados de libertad, eh, con la con la obvia con los obvios tradings de controlar más motores. En sí, aquí es donde se genera todo la configuración, y esto pues ya son cosas que se necesitan para codificar para configurar correctamente el comportamiento de la máquina. Ahora demostraré el comportamiento de esa máquina. Sin embargo, dado que no cuento con los encoders ni con los motores, no hay un feedback, por lo cual no genera movimiento y no ejecuta ningún código, dadas las restricciones que tengo ahora. Pero esta es la, la interfaz gráfica de Linux en sí. Toda esta interfaz gráfica pueden ser utilizadas varias alternativas, pero dado que es la interfaz por defecto de Linux en sí, puede considerarse que es la más completa. Aquí tenemos pues varias opciones. Con los controles, con las flechas del teclado se pueden mover los ejes, se puede mover el spindle en los ejes X y Y, igual que en Mac 3, pero pues igual, como le comento, no hay feedback, entonces nos generaría un error al momento de intentar ejecutar cualquier opción, como se muestra ahí. Nos dice que el joint 1, que es el motor 0, sería el motor X, tiene un error de seguimiento, porque dado que no tiene feedback el motor, y Linux en sí apaga la máquina. Para demostrar las capacidades de Linux en sí, estoy utilizando una configuración que no ocupa feedback, que realmente solo sirve para probar y simular las instrucciones que se le pueden dar al Linux en sí. He generado varios archivos a partir de diferentes softwares, los cuales pueden servir tanto para ser una máquina de grabado o de corte. Por ejemplo, el archivo Paloma tiene una imagen sencilla de una paloma. Dadas características de escala que todavía hay que configurar en el software generador, tenemos una imagen muy pequeña, pero pues esto se puede arreglar simplemente modificando algunos parámetros del software generador. Activando la máquina podemos iniciar el proceso de grabado, pero primero hay que poner en home todos los ejes. Iniciamos el proceso de grabado. La máquina realiza las líneas de control del código G y termina ya el grabado. Esto es obviamente en tiempo de simulación, pero el tiempo el control es en tiempo real, por lo tanto la velocidad que se ve en pantalla es la velocidad real del control. Para ver otro archivo podemos ver este archivo que lo generé con un software de grabado, en el cual la escala pues, es obviamente más grande. Para un archivo de este tamaño, dadas las características de alimentación de instrucción, puede tomar más tiempo realizar las instrucciones, pero todo esto pues es configurable y es mejorable, dado que el código se puede realizar de una manera más eficiente. Se puede generar un código más eficiente. Esta instrucción pues llega a tardar un poco más, aumentando la velocidad de alimentación de
de la máquina produce movimientos más rápidos pero menos precisos. Voy a detener la grabación. Pues esto es más que nada un poco de cómo es que funciona Linux en sí, qué es lo que hay que tener en cuenta para su diseño. Ahorita los pasos a seguir para continuar con el diseño van desde tener tener las salidas codificadas y utilizando un único controlador expandir esa cantidad de señales que se pueden utilizar y que podemos recibir. Todo esto es relativamente sencillo, solamente cuestión de tener el hardware y el software adecuado, pero pues realmente no tiene mucha dificultad. A veces lo difícil de esto es obtener código G que es eficiente y conocer las limitaciones de nuestra máquina. Por eso para un diseño de una máquina con Linux CNC hay bastante información. Para los ciclos de homing hay procesos que son sencillos, hay configuraciones sencillas que pueden ir desde lo más básico hasta un sistema muy sofisticado, en los cuales, como les demostraba hace rato, hay lazo cerrado de control para para asegurarse de que el error es mínimo. Entonces hay muchas opciones para desarrollar sistemas complejos en Linux CNC, pero la base de todo es tener el software, el hardware y el código G adecuado para tener un sistema eficiente. Este proceso es continuo y seguimos empapándonos de la documentación de Linux CNC para conocer y tener más colmillo, como se diría, para generar estas configuraciones de Linux CNC. Por ahora pues es todo lo que tengo preparado para mostrarle. Espero sea de su agrado. Muchas gracias.